Bueno, muy buen día, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar acerca de generalidades de los hongos. Y bueno, estos representan un grupo de organismos ubicuo y diverso, cuyo propósito fundamental es degradar materia orgánica. Los hay saprófitos, que viven en materia orgánica muerta o en decadencia; simbiontes, que viven en asociación de mutuo beneficio con otros organismos; comensales, en donde esta relación estrecha con otros organismos existe, pero uno se beneficia más que el otro sin generar daño; y finalmente los parásitos, en donde la relación de dos organismos es benéfica únicamente para uno de ellos y generalmente se asocia a daño para su hospedador. Ahora bien, los hongos existen más allá de la situación de enfermedad para el ser humano. Ellos están intrínsecamente asociados a nuestras vidas. Utilizamos levaduras para procesar nuestro pan, fermentar nuestro vino, la cerveza. También los hongos habitan en nuestras pieles, en la boca, en el tracto gastrointestinal, aunque la relación no sea siempre armónica. Desde la época de Hipócrates se reportó la presencia de un cuadro clínico caracterizado por úlceras aftosas, y de acuerdo a la descripción, esto se asemeja mucho al diagnóstico de candidiosis en los pacientes y se asociaba con un estado de debilidad severa. Pero no fue hasta 1840 en que emergió el diagnóstico de infección micótica, tanto para este cuadro clínico de candidiasis como para la tiña, que fue reconocido como fueron reconocidos como patologías de origen infecciosas y transmisibles. En 1923, Christine Marie Bercaut llamó a lo que ahora se conoce como Candida albicans, mm, utilizando el término que se utilizaba para las cubiertas blancas llamadas toga cándida, que vestían los romanos y los candidatos a senadores. Los hongos han emergido también como importantes patógenos durante los últimos 20 años en relación con el incremento de las enfermedades que se asocian a inmunocompromiso o tratamientos inmunosupresores. Existen 3 categorías de hongos que causan enfermedad al ser humano. Son los hongos filamentosos, de los cuales tenemos como ejemplo acá arriba Aspergillus. Lo podemos ver en su forma filamentosa y en siembra en una caja de agar saboro. También tenemos a los hongos dimórficos y como ejemplo Histoplasma capsulatum. Podemos ver las levaduras incluidas en un polimorfo nuclear, en un frotis de sangre. Y también aquí aparece en la imagen a la derecha, en azul de toluidina, teñida la forma aérea de filamentosa con sus macro y microconidias. Y finalmente tenemos a Cryptococcus neoformans, una levadura que crece acá en agar saboró y que observamos en un fondo de tinta china en donde resalta su pared gruesa. Ahora bien, las infecciones fúngicas en general y la cándida en particular son marcadores de un trastorno, una disfunción en la inmunidad innata o la adquirida. Las levaduras contienen un beta-glucano. Cuando se están gemando, este beta-glucano entra en contacto y se liga al receptor de actina 1 de las células epiteliales y los fagocitos, lo que provoca la activación de del complejo de señalización CART9,
así como de BCL17 Malt 1, lo cual vemos en el panel de la parte superior a la izquierda. Esto produce que las citocinas que estimulan a los linfocitos T cooperadores CD4 estimulen el fenotipo TH17, un proceso dependiente de SAT3. Los linfocitos TH17 elaboran interleucina 17 que aumenta la producción de neutrófilos y también su reclutamiento, y la interleucina 22 que es un sinérgico en la producción de SAT3 y a través de las células epiteliales también de péptidos antimicrobiales. La generación de superóxido por el sistema fagocítico NAP es crucial para la destrucción de los hongos filamentosos tal como de Aspergillus, y aquí vemos una esquematización en la figura de la parte de abajo. Las interacciones entre los macrófagos y los linfocitos se requieren para el control de las infecciones intracelulares, tales como las de los hongos dimórficos. En respuesta a la infección fúngica, los macrófagos liberan interleucina 12 que actúa en el reconocimiento del receptor de los linfocitos T y de los natural killer. La interleucina 12 estimula a los linfocitos a que liberen interferón gamma, que actúa a su vez en los macrófagos a través de SAT1 para matar los hongos intracelulares. Finalmente, el interferón gamma también aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, que actúa en parte a través del factor kappa B para matar a los hongos y modular respuestas inflamatorias. Las moléculas que identifican mutaciones relevantes en la susceptibilidad a los hongos son mostradas en rojo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros tenemos que no hay factores iatrógenos tales como tratamiento antibiótico prolongado o un tratamiento inmunosupresor, o bien no hay una enfermedad inmunosupresora per se, o una lesión visceral tal como ruptura intestinal, pues entonces las condiciones para una infección por un hongo filamentoso realmente van a estar más asociadas con otros factores del estado inmunológico del individuo o factores del órgano que afecta el hongo. Es decir, si el individuo puede estar inmunocomprometido a través de una enfermedad crónica granulomatosa y con esto tener una generación fagocítica de superóxido defectuosa, lo cual deteriora su habilidad para destruir hongos intracelulares. Pero también puede suceder que haya lesiones orgánicas que facilitan el desarrollo de los hongos, más allá de cuestiones inmunológicas, tales como la presencia de bronquiectasias o cavitaciones. Aquí vemos unos pulmones con múltiples bronquiectasias. Acá pueden ver un pulmón derecho pues sano, con menor número de lesiones, y a un lado el pulmón izquierdo con un mayor número de lesiones. Y este tipo de patología pulmonar pues facilita el desarrollo de aspergilosis pulmonar. Aquí pueden ver un cuadro de incidencia y mortalidad porcentual en poblaciones infectadas, y bueno, están en la lista algunos de los agentes infecciosos fúngicos más frecuentes. Vemos mortalidades tan altas como en Aspergillus, hasta 95% de los casos, y mucormicosis hasta 90% de los casos, desde por ejemplo una aspergilosis asociada a una enfermedad alérgica, probablemente afectando solamente el epitelio respiratorio superior, podría tener una mortalidad menor de un 30%. En enfermedades como Cryptococcus neoformans, 20 a 70% de mortalidad, y en otros agentes de micosis endémicas desde mortalidades menores a 1% hasta 70%.
Los hongos son organismos eucariotes, se distinguen de otros organismos eucariotes gracias a su pared celular rígida compuesta de quitina y glucagón y una membrana celular que contiene ergosterol. Ahora, la quitina es un polisacárido compuesto de cadenas largas de N-acetilglucosamina. La pared celular de los hongos también contiene polisacáridos, de los cuales ya comentábamos que el más importante es el beta-glucano, un polímero alargado glucosa D, y su importancia médica de este beta-glucano es que es el sitio de acción de antifúngicos como la caspofungina. La membrana celular fúngica que contiene ergosterol lo hace diferente a otras células eucariotes como la humana que contiene colesterol. Ahora bien, gracias a este compuesto ergosterol, son activos agentes angifúngicos como anfotericina y azoles, tales como fluconazol, itraconazol, ketoconazol. Y por tanto atacarán muy específicamente a este tipo de células y no a otras células eucariotes como las humanas, debido a la diferencia en la composición en la membrana. La mayoría la clasificación más sencilla involucra a la mayoría de los hongos en tan solo dos grupos. Uno, si se trata de levaduras o si se trata de moho. Y el último son los hongos dimórficos que pueden tener ambas formas. Una levadura puede ser definida morfológicamente como una célula que se reproduce por gemación o fisión binaria. Las células hijas se pueden elongar y formar una protuberancia como una salchicha, y a eso se le conoce como pseudohifa. Entonces aquí estamos viendo una célula madre que se está dividiendo, forma esta apéndice alargada a la cual se le conoce como pseudohifa. La mayoría de los hongos exhiben una respiración aeróbica, pero también los hay anaerobios facultativos, que generalmente son fermentadores, y otros que son estrictamente anaerobios. Los hongos también pueden ser metabólicamente y bioquímicamente versátiles. Ellos pueden producir como compuestos primarios ácido cítrico, etanol, glicerol, y como secundarios penicilina, amanitinas y aflatoxinas. Si los comparamos con las bacterias, su división celular es más lenta, y entonces comparado a las bacterias que pueden tener un periodo de multiplicación o de su masa celular en minutos, pues a los hongos les llevará horas. Aquí vemos entonces los dos ejemplos, las levaduras y los hongos filamentosos. Las levaduras generalmente van a ser unicelulares, van a producir colonias que son redondeadas, de características mucoides en el agar saburó. Los mohos van a producir, por el otro lado, unas estructuras tubulares, ramificadas, llamadas hifas. Estas se elongan a través de sus extremos en un proceso conocido como extensión apical. Las hifas pueden ser cenocíticas, las cuales no se encuentran septadas, o pueden ser hifas septadas, en las cuales tienen la presencia de una membrana que separa cada una de los componentes de la hifa o de las células de la hifa. Estas pueden dividirse por partición o tener estas membranas que las atraviesan. Las hifas pueden formar todo un complejo conocido como micelio, y las colonias de mohos se describen generalmente como filamentosas
o peludas. Aquí vemos las prolongaciones aéreas, que se ven como muchos pelitos, de una colonia de Aspergillus. Entonces son muchas las clasificaciones, ya hablamos de una clasificación inicial en levaduras y mohos. Tenemos entonces a los hongos, divididos en levaduras y mohos, y las levaduras que producen pseudohifas, de las cuales un ejemplo, de hecho, eh, puntual es cándida, y sin pseudohifas, criptococo. Pero también en el lado de los hongos filamentosos vamos a tener que a su vez se pueden dividir en no septados, los cigomicetos, los que tienen hifas septadas, pueden ser también mospigmentados, hialinos o hialinos septados, los dermatofitos y los, dimórficos. De hecho, se estima que existen más de 1.5 millones de especies de hongos en el mundo y su clasificación taxonómica se basa primeramente en su morfología y modo de producción de esporas. No obstante, cada vez más las características ultraestructurales, bioquímicas y moleculares son tomadas en cuenta para actualizar la denominación o designación taxonómica general de los hongos. Aquí vemos una modificación en la clasificación a través de un dendrograma, identificando los ancestros comunes de los hongos que tienen un significado médico y los principales phylums van a ser los ascomicetos, basidiomicetos, glomerulomicetos, zigomicetos, chitridiomicetos y microsporidia. A su vez, uno de los más importantes, los ascomicetos, se dividen dependiendo de órdenes o clases más importantes de hongos aquí incluidos en los neumo... a ver, vamos a ver si en la siguiente diapositiva no. En los neumocystidomicetos, sacaromicetos, eurotiomicetos, onigenales y eurotiales. También vamos a tener patógenos que son primarios, que se adquieren del medio ambiente y aún en individuos inmunocompetentes pueden causar enfermedad, o los agentes oportunistas, los cuales pueden vivir en la flora habitual del ser humano y en una situación de inmunocompromiso general la enfermedad. Cada uno de los organismos posee factores de virulencia que pueden facilitarle el librar las barreras de resistencia del organismo y que con esto el organismo falla en restringir un crecimiento invasivo. Cuando, por ejemplo, un gran número de conidias de alguno de estos 4 hongos que se mencionan, blastocystis, coccidioides, citoplasma, paracoccidioides, importantes agentes patógenos primarios. Cuando una cantidad grande de conidias es inhalado, aún por ser un ser humano inmunocompetente, puede suceder una colonización, invasión tisular y sistémica, diseminación. Y, o bien, si el organismo es lo suficientemente resistente y limita la invasión en un primer punto, las conidias pueden quedar en el pulmón o en algún otro órgano y después en un estado de inmunocompromiso generar una infección oportunista. Ahora bien, en general los individuos inmunocompetentes tienen una gran resistencia innata a la infección fúngica, a pesar del hecho de que constantemente están expuestos a diversos agentes infecciosos de este tipo, pues en realidad las infecciones son infrecuentes.
por tal motivo, debemos dividir a las infecciones fúngicas en infecciones endógenas, las que se generan de agentes que pueden estar presentes incluso dentro de la flora habitual del individuo, o exógenas, aquellas que pueden adquirirse al estar en contacto con ellas en el medio ambiente. Las patógenos oportunistas como Cándida, Cryptococcus, Aspergillus generalmente solo causan infección cuando hay alteraciones en las barreras protectoras, ya sea de la piel, de las mucosas, en los mismos tejidos, o defectos del sistema inmune del hospedero que les facilitan la penetración, colonización y posteriormente la reproducción dentro del individuo. Los hongos se reproducen a través de la formación de esporas, que pueden ser sexuales, una reproducción de esporas sexual, y lo cual involucra la meiosis, que precede la fusión del protoplasma y del núcleo en dos tipos compatibles que tienen que se pueden relacionar, o una reproducción asexual de las esporas, la cual involucra únicamente la mitosis. Los hongos en los géneros ascomicetos, basidiomicetos, glomerosmicetos y microspora producen tanto esporas sexuales como asexuadas. La forma de los hongos que producen esporas sexuales se denomina teleforma o teleoforma, y a la forma que produce solamente esporas asexuales se le denomina anoforma. Esto es un poquito confuso para las personas que no están acostumbradas al argot de los micólogos. Entonces, como ejemplo, vamos a manejar que la teleoforma de Histoplasma capsulatum es Agelomyces capsulatum, y entonces en su nombre de Histoplasma capsulatum se reconocería únicamente a la anaforma de este hongo. Esto genera cierta confusión, y actualmente es permisible referirse al hongo solamente por su designación asexual para disminuir esta confusión. Y entonces llamaríamos a Histoplasma capsulatum tanto en su forma asexuada como en su forma sexuada. La forma, el color, la organización de las conidias puede ayudar en la identificación de los hongos. Algunas conidias importantes son, por ejemplo, las artrosporas, que son estas cuadraditas, y que pueden generarse por fragmentación de la zona terminal de la hifa, y son el modo de transmisión de coccidioides Tenemos enseguida, vemos a las clamidosporas, las cuales son redondeadas con una pared gruesa, son muy resistentes, y un hongo que produce clamidosporas es Candida albicans. También tenemos a las blastosporas, las cuales son formadas con un proceso de gemación y por diferentes hongos. Entonces vemos cómo en la zona terminal se forman por gemación diferentes blastosporas. Por ejemplo, un hongo que las forma es también Cándida, y finalmente pueden coexistir blastosporas con pseudohifas. Aquí tenemos ejemplos de conidiosporas, por ejemplo, en el caso de Aspergillus, en el cual de una base de una hifa aceptada puede emerger una especie de tallo conocido como conidióforo, que en su parte terminal tiene una vesícula
fiálides y de las fiálides se desprenden por gemación las conidias, conidiosporas. Acá de este otro lado tenemos también la forma asexuada de producción de esporangiosporas que corresponde a Mucor, Rhizopus, y en el cual alcanzamos a ver en esta imagen una columnela, el esporangióforo y las esporangiosporas. Ahora vamos a ver estas otras imágenes. Las cigosporas son esporas sencillas, alargadas, con paredes gruesas, que son formadas de manera sexual por los cigomicetos. Las ascosporas son formadas a manera de un saco. Aquí me voy a regresar un poco para mostrar las cigosporas. Las ascosporas con forma de saco o las basidiosporas en el extremo del hongo, formándose por gemación. Acá podemos ver las blastoconidias de una cándida con prolongaciones más alargadas, que son las pseudohifas, y cómo pueden ir generando al multiplicarse de manera caprichosa diferentes morfologías. Aquí vean cómo de manera caprichosa se forman, incluso formando una cruz, las blastoconidias. Y de este otro lado también para cándida clamidosporas, y entonces de una pseudohifa se pueden desprender o se pueden generar formaciones más redondeadas, y estas son clamidosporas. Nuevamente, por división de la parte terminal, se pueden ir formando y se pueden fragmentar y liberar las artrosporas de coccidioides. Aquí tenemos el esporangio, lleno de esporangiosporas. Por el otro lado, un esporangióforo. Aquí estaría la columnela. Nuevamente, para Aspergillus tendríamos un conidióforo que termina en una zona más ancha llamada vesícula, de la cual se desprenden las fiálides, y después de ahí por gemación cada una de las conidias. Y finalmente otras hifas septadas que tienen formaciones cilíndricas pequeñas, las microconidias, o simultáneamente, también tienen hifas septadas, de las cuales se desprenden conidias más grandes, macroconidias, y entonces presentan estas formas simultáneamente microsporum y otros hongos como Histoplasma capsulatum en su forma asexuada. Aquí nuevamente tenemos otra vez una representación esquemática del hongo de Mucor o Rhizopus. Para Mucor Rhizopus es muy importante que tenemos una parte que crece por debajo del gel o a la altura del gel. Son las hifas vegetativas, y vamos a tener hifas que crecen hacia la parte superior, las cuales se llaman o denominan hifas aéreas. Las hifas vegetativas, que son llamados rizoides, son también de utilidad para la identificación de el género y especie del cigomiceto. Otra situación importante
es que dentro de la clasificación de los hongos que se basa en sus esporas sexuadas o establece que aquellos hongos que no forman esporas sexuadas se denominan imperfectos. Los hongos dimórficos formarán tanto levaduras como mohos, y estos hongos generalmente forman las levaduras a la temperatura corporal del ser humano y mohos a la temperatura ambiental. Las formas asexuadas consisten en general en dos tipos, que son los esporangióforos y las conidias. Y aquí vemos representaciones gráficas de diferentes hongos. Vemos a Blastomyces dermatitidis. Vean la morfología, las hifas y una sola basidiospora. Tenemos las artrosporas de Coccidioides simitis, las artrosporas. Tenemos histoplasma capsulatum, que tiene microsporas y macrosporas. Y todos estos hongos a una temperatura de 37 grados centígrados son hongos dimórficos, presentarán diferentes morfologías de sus levaduras. Vemos cómo hay esférulas en el caso de Coccidioides simitis. Sporotrixes jenkii tiene también unas hifas septadas con formaciones tipo blastoconidias. Y tenemos Candida albicans nuevamente. Cuando es muy alargadito y delgadita el producto de gemación, se le llama tubo germinativo. Es la única levadura que se asocia a tubo germinativo. Tenemos otras pseudohifas. Ya dijimos que Candida albicans puede presentar formas más redondeadas tipo clamidospora o formas más alargadas tipo blastoconidia, Cryptococcus neoformans y finalmente Aspergillus fumigatus. En Aspergillus fumigatus nuevamente repasamos, de las hifas septadas se desprende un conidióforo con una vesícula terminal en la cual se enclavan las fiálides y de ahí las conidias. Los hongos que se reproducen sexualmente tienen esporas tipo cigosporas, ascosporas y basidiosporas. Entonces repito, los hongos que se replican o que se reproducen sexualmente son aquellas con esporas sexuadas como cigosporas, ascosporas y basidiosporas. Y las esporas asexuadas consisten en esporangiosporas y conidias. Muy bien. Si nosotros estudiamos a los glomerumicetos, conocidos como mucormicetos, estos son mucorales y entomoftorales. De los mucorales tenemos Rhizopus, mucor, Lichtemia y Saxenae. Y de los entomoftorales tenemos a Basidiobolus y Conidiobolus.
Estos en general pueden ocasionar los mucorales, enfermedades oportunistas que afectan piel, tejido celular subcutáneo, hueso, músculo y otros órganos. Pueden favorecer este tipo de patología invasiva en individuos inmunocomprometidos como personas que viven con diabetes mellitus, leucemia, quemaduras graves o desnutrición. Aquí vemos una infección en esta fotografía que inició en la mucosa nasal, que está destruyendo la nariz. Se ve incluso un hundimiento, sugiere destrucción incluso a nivel óseo, una total deformidad de la piel con datos de inflamación adyacente. Las infecciones entomotomicosis pueden ocasionar manifestaciones de enfermedades también gastrointestinales y subcutáneas. Infecciones por basidiomicetos son aquellas causadas por criptococos, malacesia, tricosporon. Vemos aquí como ejemplos cortes de resonancia magnética en T1, en donde observamos un criptococoma, una acumulación del hongo con respuesta inflamatoria adyacente, en un corte en donde podemos ver el ventrículo lateral derecho del paciente y que abarca la lesión inflamatoria hasta prácticamente los ganglios basales ipsilaterales. Y en otro corte vemos otra lesión que está afectando en la base de cráneo en cerebelo, también una lesión en el cerebelo del lado derecho. En esta otra imagen, a la derecha arriba, vemos una serie de lesiones hipopigmentadas en piel de la espalda dorsal, y estas corresponden a una infección superficial por el complejo Malassezia furfur, y en la parte de abajo por el mismo hongo que puede causar enfermedades superficiales, vemos dermatitis seborreica. El hongo más prominente de los basidiomicetos es Cryptococcus neoformans. De los ascomicetos, vamos a decir que este filum contiene al menos 50% de todas las especies de hongos y el 80% de los hongos que tienen importancia médica. Aquí podemos ver los neumocystidomicetos, saccharomycetos, eurotiomicetos, también conocidos como onigenales, eurotiales, sordariomycetos y microascales. Y de estos, pues reconocerán el género de Pneumocystis. Tenemos a Pneumocystis jirovesi, de los saccharomycetales, Candida, Saccharomyces, los onigenales, Trichophyton, Microsporum, Blastomyces e Histoplasma, Eurotiales, Aspergillus, y de los hipocreales, Fusarium. Entonces aquí vemos como ejemplos, encontramos dentro de los eurotiomicetos a los agentes causales de la onicomicosis. También tenemos Pneumocystis, una radiografía con una neumonía intersticial bilateral causada por Pneumocystis jirovesi. Otro patógeno en la lista, tanto histoplasma, blastomyces como aspergillus, pueden causar otro tipo de patologías pulmonares, incluso fusario. Y finalmente un fondo de ojo con puntos inflamatorios asociados a infección endoftálmica por cándida. De el filo Microspora, nosotros vamos a tener a varias microsporidias como Encefalocitosón, Enterocitosón, Nosema, Trachypleis
Tophophora, que no son todos los géneros que existen dentro de este filum. Microsporidia en general son agentes intracelulares obligados, unicelulares, eucariotes formadores de espora, previamente habían sido categorizados como protistas y que se encontraban en otro género que fue recientemente modificado debido a que se encontró que su progenitor o ancestro se encontraba estrechamente vinculado con la rama del árbol filogenético de los hongos. Además, las estructuras que tiene este microorganismo, como la presencia de quitina en su pared de la espora, un núcleo diplocariótico y una envoltura nuclear, entre otras características, lo acercan más a un hongo que a un parásito. Por otro lado, estos agentes son únicos, incluso dentro de los hongos. Hay más de 160 géneros de microsporidias y 1.300 especies que son patógenas el grupo de los animales. Presuntamente para los seres humanos solo hay 9 géneros patógenos y se pueden asociar, por ejemplo, como en esta fotografía, a queratoconjuntivitis, también se les ha asociado a sinusitis, neumonitis, diarrea, encefalitis e infecciones diseminadas. En estas fotografías, en la base a la izquierda, observamos una biopsia intestinal con aplanamiento de las microvellosidades intestinales. Vemos las vacuolas que corresponden al parásito y acá con un acercamiento a base de microscopía electrónica. Tenemos otro tipo de clasificación de los hongos. Ya hemos hablado extensamente de clasificaciones relacionadas más con sus características morfológicas. Hablamos incluso a la organización a través de dendrogramas, a través del estudio de su material genético y de sus progenitores. Pero también los hongos se pueden caracterizar de acuerdo al tipo de enfermedad clínica al cual se asocian y tenemos hongos que causan enfermedad superficial, también hongos que causan enfermedad cutánea y subcutánea, endémica u oportunista. Las micosis cutáneas son infecciones que afectan las capas queratinizadas de la piel, del cabello y las uñas. Las infecciones subcutáneas también involucran estratos más profundos de la piel, afectan córnea, músculo, tejido conectivo. Y estas afectan tejidos más profundos, pueden generar también tractos sinuosos y generalmente hay una mayor deterioro del sistema inmune. Por otro lado, las enfermedades endémicas son más agresivas, son causadas por hongos dimórficos y también se suelen llamar micosis sistémicas porque estos organismos son capaces de causar infecciones en diferentes órganos, diseminarse por vía hematológica y desde una infección primaria en el pulmón llegar a varios órganos y tejidos. Las oportunistas son infecciones atribuibles a hongos que pueden ser comensales humanos o que pueden habitar en el medio ambiente sin generar, en la mayoría de los casos, enfermedad. Aquí ven la lista y algunas de los hongos pueden ser clasificados en más de una modalidad porque pueden ocasionar, por ejemplo, tricosporón, enfermedad cutánea y subcutánea, pero también se lo puede encontrar como agente causal de patología oportunista. En su diagnóstico, los hongos
tienen varias herramientas útiles como parte del abordaje. Se realiza la examinación microscópica directa de diferentes secreciones o incluso el análisis de tejidos, como algunos especímenes clínicos importantes. Voy a mencionar al esputo. También pueden ser útiles material de biopsia de pulmón o pueden ser raspados de lesiones en piel, en donde nosotros estamos buscando en cualquiera de estas muestras biológicas de las que hablé, esporas asexuadas, hifas, levaduras en un microscopio de luz. También podemos cultivar al hongo en agar saboró, el que facilita el desarrollo de este tipo de agentes infecciosos porque se inhibe el crecimiento de las bacterias gracias a la presencia de un pH bajo y de cloranfenicol y cicloheximina en la formulación del cultivo. Esto favorece la aparición de micelios, puede haber esporas asexuadas que sean suficientes para identificar al agente causal. Y finalmente tenemos otro tipo de pruebas como sondas de DNA que nos faciliten la identificación de agentes infecciosos tales como coccidioides, histoplasma, blastomices, criptococos o bien serologías para identificar la presencia de antígenos o anticuerpos, ya sea en suero o en líquido cefalorraquídeo. Pueden ser de utilidad para micosis sistémicas, aunque no necesariamente aportan datos útiles en infecciones fúngicas localizadas. Las análisis de pruebas serológicas siempre es muy importante tener en cuenta que las pruebas deben realizarse por duplicado, que hay que identificar si existe un incremento significativo en el título de anticuerpos de manera comparativa para confirmar un diagnóstico. Y bueno, este tipo de pruebas que, como mencionaba, se aplican más a patologías sistémicas, pueden ser útiles para coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis o infección por criptococo en meninges. Nosotros tenemos disponible la detección del antígeno capsular del Cryptococcus neoformans y este se puede identificar tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Finalmente, para Histoplasma capsulatum también han ido mejorando las técnicas para identificación de antígenos de histoplasma incluso en orina. Ahora voy a presentar una serie de fotografías de diferentes hongos en donde podremos apreciar las diferencias en las diferentes tinciones y muestras biológicas para aportar un valor al diagnóstico de alguna enfermedad humana. En este caso, de una infección por micormicetos. Los mucormicetos pueden afectar, como lo decía yo previamente, piel, tejido celular subcutáneo, pueden encontrarse con cierta frecuencia asociados a complicaciones infecciosas en el macizo facial. Aquí en esta fotografía vemos una infección por mucor en tejido pulmonar y vamos a ver cortes que identifican la presencia de cigomicetos no identificado, un cigomiceto no identificado por género, teñido por hematocilina o eosina en la visualización con seco fuerte. Y aquí vemos las hifas aceptadas. No se ven claramente los ángulos en los cuales se ramifican y por eso no puede ser identificado el género. Este es un corte de hematocilina y eosina a la derecha y a la izquierda vemos también hifas,
pero estas son hifas de Rhizopus y las podemos identificar gracias a que existen puntos de ramificación de las hifas con ángulos agudos, igual a una amplificación con el objetivo seco fuerte. En otro ejemplo de Basidiomycetos vemos criptococos, tanto en una tinción de metenamina de plata o de gomori y en una tinción de blanco de calcofluor. En la tinción de metenamina de plata, nótese que las formas levaduriformes, incluso varias de ellas en proceso de gemación, se observan de color negro gracias a la plata. Y en la tinción blanco de calcofluor, que las hace fluorescentes y que es una tinción que puede de inmunohistoquímica, también podemos ver las levaduras incluso gemantes, pero teñidas en blanco. Aquí nuevamente estamos observando para estos pseudo-Pneumocystis jirovesi, estamos observando las formas levaduriformes que tienen la forma de un disco bicóncavo. Tanto las vemos en tinción de metenamina de plata, claramente en un color oscuro, o en ácido de toluidina y lo vemos en un color como morado a las levaduras. De los saccharomycetos, vean en esta fotografía, se ven las formas de las que habíamos venido hablando, de blastoconidia, de las levaduras de cándida en un cultivo de sangre de un individuo que tiene una fungemia por cándida. Y entonces vemos las blastoconidias con protuberancias alargadas, pseudohifas, llamadas pseudohifas, y nuevamente más blastoconidias y pseudohifas. En la parte del centro, en la fotografía arriba, vemos nuevamente una clamidospora de cándida con una pseudohifa muy alargada llamado túbulo germinativo, la cual es una característica de cándida, específica de cándida. Y aquí tenemos un cromagar en donde se están observando colonias de cándida redondeadas, mucoides y de diferentes colores de acuerdo a la especie de cándida. Aquí vemos Eurothiomycetos y dentro de ellos una tinción de KOH de una lesión cutánea, el raspado de una lesión cutánea, y vemos las formas de las hifas septadas que corresponden a un hongo filamentoso. Y del lado derecho, otro tipo de tinción de Giemsa, que nos sirve para ver las inclusiones levaduriformes de color violáceo en el interior de varios polimorfonucleares, una infección. De hecho, también vemos algunas levaduras extracelulares en una fungemia por Histoplasma capsulatum. Otros ejemplos, utilizando el mismo agente infeccioso Histoplasma capsulatum, vemos otro corte de hematoxilina eosina, dándole una amplificación con el objetivo de inmersión a una célula multinucleada en que en su interior tiene varias levaduras. Histoplasma capsulatum en su forma de hongo peludo. Aquí vemos a las hifas y sus macroconidias con forma de timón de barco
No sé, no veo claramente a las microconidias en este corte. Y finalmente un corte tisular en donde se observa con la tinción de Gomori a las levaduras Distoplasma capsulatum a nivel tisular, incluso gemantes. Bien, llegando prácticamente al final, voy a comentar que las infecciones por hongos van a ser transmitidas a través de la inhalación en prácticamente todas las enfermedades dimórficas, excepto este, excepto Sporotris schenki. Vemos como la entrada de las artrosporas, microconidias, son básicamente a través de la inhalación, la entrada de la infección a nivel pulmonar y posteriormente se diseminan y se alojan en otros órganos. Sporotrix schenki se va a inocular a través de un trauma directo a la piel con contacto también de sus esporas. Coccidioides, histoplasma, blastomices, paracoccidioides, que son todas estas 4 hongos dimórficos, van a habitar en el suelo, histoplasma, en las heces de algunas aves. También tenemos a criptococo. Criptococo es una levadura no formadora de pseudohifas que habita en el suelo y que también se asocia a las heces de algunas aves o de los murciélagos. Aspergillus se encuentra en el suelo, la vegetación, y tanto Cryptococcus como Aspergillus también son adquiridos por inhalación. Y Cándida generalmente forma parte de la flora normal de la piel, de la boca, del tracto gastrointestinal, de la vagina. Es una puede causar una infección endógena y exógena a nivel hospitalario con la contaminación, por ejemplo, de catéteres o algunos otros, algunas otras, eh, algunos otros materiales médicos invasivos en el ser humano, también pueden ser las ondas. Las enfermedades endémicas como coccidioides, histoplasma, blastomices, paracoccidioides se van a encontrar con más frecuencia en ciertas regiones y en condiciones de humedad y de vegetación y de temperatura específicas. Ahora bien, el tratamiento, ya habíamos comentado que la anfotericina, los azoles actúan directamente inhibiendo o alterando las membranas fúngicas dirigidos a la inhibición del ergosterol, que forma parte importante de estas membranas. Las equinocandinas como caspofungina, micafungina actúan inhibiendo la síntesis del D-glucagón que se encuentra en la pared celular. Y tenemos otros agentes terapéuticos como la flocitocina que inhibe la síntesis de DNA o la grisofulvina que altera la unión de la tubulina. Y finalmente tenemos otros medicamentos que son tópicos dirigidos también a la inhibición de la síntesis de ergosterol, todos ellos. Los efectos adversos de los medicamentos van a ser efectos adversos muy serios. En caso de anfotericina puede haber mucha toxicidad renal, pero bueno, la anfotericina es considerado uno de los medicamentos más activos en el caso de enfermedades fúngicas sistémicas, incluso afectando a hongos
como los mucormicetos. Los azoles pueden tener efectos adversos a nivel hepático. Las equinocandinas en general son bastante bien toleradas. Son medicamentos útiles prácticamente de manera específica para cándida. Y la flocitocina, como uno de sus principales eventos adversos, tiene la toxicidad de la médula ósea. Grisiofulvina, igual que los azoles, pues tiene toxicidad hepática. Y esto ha sido todo acerca de las generalidades de hongo. Les agradezco mucho su atención, espero que sea de su utilidad.